Dialéctica del proceso de conocimiento. Las leyes de la dialéctica no son exclusivamente leyes del ser, sino también del pensamiento, del conocimiento humano. El proceso cognoscitivo es tan dialéctico como la propia realidad objetiva. Y la dialéctica como teoría del conocimiento. Lógica dialéctica y lógica formal. El conocimiento refleja la realidad. Es un complejo proceso dialéctico a lo largo del cual la razón va penetrando en la esencia de las cosas. El conocimiento avanza a través de un proceso de aparición y solución de contradicciones y reviste un carácter activo y creador, ya que, al descubrir las leyes que rigen la realidad, señala la vía que conduce a la transformación del mundo objetivo. Por ser también ciencia del pensamiento, la dialéctica materialista enfoca su objeto desde un punto de vista histórico, poniendo al descubierto el origen y el desarrollo del conocimiento. En la teoría del conocimiento, escribe Lenin, como en todos los demás dominios de la ciencia, hay que razonar dialécticamente, o sea, no suponer que nuestro conocimiento es acabado e invariable, sino analizar el proceso gracias al cual el conocimiento nace de la ignorancia o en virtud del cual el conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más completo y exacto. El materialismo dialéctico parte del criterio de que la llamada dialéctica subjetiva, el desarrollo de nuestro pensamiento, es un reflejo de la dialéctica objetiva, desarrollo de los fenómenos del mundo material. Las leyes del pensamiento y las de la naturaleza solo concuerdan necesariamente cuando se las conoce verdaderamente. La unidad de las leyes del pensamiento y del ser no implica que no medie ninguna diferencia entre ellas. Son idénticas por su contenido, pero diferentes por su forma de existencia, mientras unas existen objetivamente, otras solo existen en la conciencia humana como reflejo de las primeras. Y puesto que el contenido de las leyes de la naturaleza y del pensamiento es el mismo, la dialéctica, como teoría profunda y multifacética del desarrollo, engloba en su seno la teoría del conocimiento, gnoseología, y la lógica, las cuales estudian las leyes del desarrollo del pensamiento, del conocimiento. La capacidad cognoscitiva del hombre reviste un carácter histórico, depende de su propio desarrollo y del órgano de su pensamiento, el cerebro. En el desenvolvimiento de esta capacidad, en cuanto es específicamente humana, desempeña un proceso decisivo la sociedad. El proceso cognoscitivo es un proceso histórico-social que discurre a tono con las exigencias del desarrollo de la sociedad. El fin último del conocimiento radica en satisfacer las necesidades prácticas que son importantes desde un punto de vista social. Basándose en la generalización de toda la historia del conocimiento, la dialéctica investiga las leyes de su desarrollo. Y para llegar a descubrirlas tiene que estudiar la historia de la filosofía, la historia de las ciencias particulares, la historia del desarrollo mental del niño, la prehistoria del pensamiento humano, la evolución de la vida psíquica en los animales, y, por último, los datos administrados por la psicología y la fisiología de la actividad nerviosa superior. Cada una de estas ramas científicas arroja luz sobre determinado aspecto del proceso cognoscitivo. No solo la dialéctica investiga las leyes y las formas del pensamiento, también se ocupa de ellas la lógica formal. De ahí que se plantee el problema de las relaciones entre la dialéctica y la lógica formal, así como el de sus diferencias en el modo de abordar el estudio del pensamiento. La lógica formal es la ciencia de las formas del pensamiento, de las reglas y formas de la inferencia de un juicio a partir de otros. La lógica formal se distingue muy particularmente porque, al estudiar las estructuras de las formas del pensamiento, hace abstracción de su origen y desarrollo. La lógica formal toma los juicios, conceptos y razonamientos ya formados, limitándose a describirlos desde el punto de vista de su forma, de su estructura. Las leyes del pensamiento, enunciadas por la lógica formal, reflejan las relaciones más elementales entre las cosas, expresan determinado aspecto de los objetos, su estabilidad y constancia relativas. Y para hacerlo, parte de determinadas leyes. Ley de identidad, uno y el mismo pensamiento, dentro de los límites de un determinado razonamiento, debe ser idéntico a sí mismo. El propio objeto, pese a los cambios que experimenta, posee cierta estabilidad, desde el punto de vista cualitativo. Ley de contradicción, rechaza la existencia de toda contradicción lógica en los pensamientos, dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo de un objeto, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto, no pueden ser a la vez verdaderos, considerados en el mismo tiempo y bajo la misma relación. Y sin embargo los dos aspectos contradictorios pueden estar en germen. La ley del tercero excluido, dos juicios que se oponen, negando el uno al otro,
no pueden ser al mismo tiempo falsos. La ley de la razón suficiente, un juicio solo puede considerarse verdadero cuando se aducen suficientes fundamentos de su veracidad. Veamos por ejemplo, los siguientes juicios contradictorios. La burguesía es progresiva. La burguesía es reaccionaria. Si se tiene en cuenta el papel que esta clase ha desempeñado en distintas épocas, ambos juicios contradictorios son verdaderos. Pero si nos referimos a la burguesía de una misma época, considerada en las mismas condiciones y en la misma relación, los dos juicios citados son incompatibles desde un punto de vista lógico. Pero la ley de contradicción, bien entendida, es absolutamente compatible con el reconocimiento de que se dan contradicciones en el mundo objetivo, y en el desarrollo del pensamiento. Dicha ley expresa la contradicción entre pensamientos ya formados, prescindiendo del proceso de su formación y desenvolvimiento. A lo largo de la trayectoria del conocimiento, un mismo concepto puede cambiar de contenido, hacerse más profundo y adquirir más desarrollo, pudiendo llegar incluso a entrar en contradicción consigo mismo. Si transformamos la lógica formal en la ciencia única y exclusiva del pensamiento, y convertimos sus leyes en el método universal del conocimiento de la realidad, caeremos en la metafísica, es decir, en la negación de la existencia del desarrollo y de las contradicciones en la realidad objetiva y en nuestro conocimiento de ella. La lógica dialéctica, sin desconocer la importancia de la lógica formal, señala el lugar que le corresponde en el estudio de las leyes y formas del pensamiento, pronunciándose contra toda transformación de la lógica formal en una ciencia única y exclusiva de las leyes y formas del pensamiento. El desarrollo, del cual prescinde la lógica formal al estudiar el pensamiento, es investigado por la dialéctica de un modo profundo y cabal. De ahí que la lógica dialéctica permita comprender en toda su magnitud los aspectos del pensamiento que son estudiados por la lógica formal. Las leyes que expresan la vinculación entre las formas acabadas del pensamiento, entre la estructura de ellas, solo podemos comprenderlas basándonos en la investigación de las leyes que rigen el desarrollo del pensamiento, del conocimiento. El problema fundamental de la lógica dialéctica es el problema de la verdad. La lógica dialéctica indaga las formas del pensamiento empapadas de contenido y expone cómo llega a alcanzarse un conocimiento verdadero del mundo a través de las formas del pensamiento. La lógica dialéctica exige que el objeto y su reflejo en la conciencia humana sean abordados en todos sus aspectos, en su desarrollo, en su automovimiento, en sus relaciones esenciales con otros objetos, a través de la aparición y solución de contradicciones, en sus tránsitos cuantitativos y cualitativos, etc. La lógica dialéctica no tiene leyes propias y específicas, distintas de las leyes de la dialéctica. Todas las leyes dialécticas son leyes de la lógica dialéctica. La lógica dialéctica pone al descubierto la dialéctica del conocimiento, es decir, las leyes que rigen su desarrollo, incluyendo el de las formas del pensamiento. Dos relaciones mutuas entre lo sensible y lo racional en el proceso del conocimiento. Esencia y fenómeno. Uno de los problemas más importantes de la dialéctica, en cuanto teoría del conocimiento, es el de esclarecer el lugar, la significación y las relaciones mutuas de lo sensible y lo racional en el conocimiento de la realidad. Aunque ya hace tiempo que la ciencia ha establecido que tanto los sentidos como la razón toman parte en el proceso cognoscitivo, los filósofos de diferentes tendencias dan respuestas distintas al problema del lugar y la significación que corresponde a lo sensible y lo racional. Unos filósofos sostienen que el conocimiento sensible por sí solo puede alcanzar la verdad y que el papel del pensamiento se reduce sencillamente a recopilar los datos de los sentidos. Llámase empirismo a la tendencia filosófica que reduce la totalidad del conocimiento a la experiencia. Los empiristas tienen razón al sostener que los humanos no tienen ni pueden tener ningún conocimiento del mundo exterior con anterioridad a la experiencia y a los datos de los sentidos. Pero el punto débil está en que menoscaba el papel del pensamiento abstracto en el conocimiento y en que niega las particularidades cualitativas que lo distinguen de las sensaciones y percepciones. Podemos ver a un hombre que saca patatas de la tierra, a otro que escribe, sentado a la mesa. Pero ¿quién ha visto el trabajo en general? Cierto es que los conceptos carecen de forma concreto sensible, no obstante, el empirista deduce de ello la falsa conclusión de que no reflejan objetos singulares, perdiendo de vista que el concepto refleja lo general, inherente también a los objetos individuales. No podemos relacionar aunque solo sea dos hechos, sin recurrir necesariamente al pensamiento con ayuda de los conceptos. Los racionalistas se han pronunciado contra el empirismo a lo largo de la historia de la filosofía.
Los racionalistas sostenían que el pensamiento puede captar la esencia de las cosas de un modo directo, sin necesidad de la experiencia, Descartes, Leibniz, Spinoza, etc. El aspecto más importante del racionalismo consistía en su reconocimiento del papel activo y creador del sujeto, de la razón, del pensamiento, en el proceso cognoscitivo. El defecto fundamental del racionalismo consiste en divorciar el pensamiento de la experiencia sensible, de las sensaciones y percepciones. Ven en la intuición intelectual la fuente del conocimiento, entendiendo por ella la captación de la verdad por la razón en forma directa e inmediata, es decir, prescindiendo de las sensaciones y percepciones. El empirismo y el racionalismo son dos concepciones del conocimiento igualmente unilaterales y metafísicas. Basándose en los datos de la ciencia, la dialéctica materialista sostiene que todo el conocimiento que poseemos acerca del mundo exterior lo hemos obtenido mediante la experiencia sensible y gracias al pensamiento que se desarrolla sobre la base de las sensaciones y percepciones. No existen las ideas innatas. Las personas adquieren su conocimiento en el curso de su propia vida y dentro de un medio social. Las adquisiciones del conocimiento, las ideas, no se heredan desde un punto de vista biológico. Lo que se hereda es la experiencia de las generaciones pasadas mediante el aprendizaje y la educación, por medio de la asimilación del lenguaje y de las formas del pensamiento. La fuente de todos nuestros conocimientos se halla en las sensaciones y percepciones, que reflejan el mundo objetivo. Sería absurdo suponer que el individuo recibe de su propia experiencia personal todo su caudal de conocimientos acerca de la realidad. El hombre se beneficia de la experiencia de la especie entera, de la humanidad. Nuestro saber actual es fruto de la experiencia de todos los humanos pasados y presentes. Los datos sensibles no son más que los cimientos del edificio del conocimiento, no el edificio entero. El pensamiento avanza aún más por la vía de la verdad objetiva hasta aprehender las leyes del movimiento de los fenómenos que pueden ser captados por los sentidos de un modo directo e inmediato. El pensamiento se halla ligado a los sentidos, pero al mismo tiempo se distingue cualitativamente de ellos. La incorporación de la práctica a la teoría del conocimiento es la más alta conquista de la filosofía. La práctica es el fundamento del conocimiento humano y su criterio de verdad. El desarrollo del conocimiento obedece a la acción mutua de estos factores, la percepción sensible, el pensamiento y la práctica. La trayectoria del conocimiento que va de la percepción sensible al pensamiento abstracto y de este a la práctica, no puede concebirse como si un solo factor actuase al comienzo del proceso cognoscitivo, otro a la mitad del camino y un tercero al final. La tesis marxista de que el proceso cognoscitivo va desde la fase sensible a la racional y de esta a la práctica pone al descubierto la vía, la dirección fundamental seguida por el conocimiento humano desde el fenómeno a la esencia, desde el conocimiento de una esencia de primer grado al conocimiento de una esencia más profunda. Esencia y fenómeno. La esencia es el aspecto interno, relativamente estable de la realidad objetiva, que determina la naturaleza del fenómeno de que se trate. El fenómeno es el aspecto externo, más movible cambiante de la realidad objetiva, en él se revela de un modo concreto la esencia. Por ejemplo, la esencia de la república parlamentaria de los países capitalistas es la dictadura de la burguesía, ella es la que determina la naturaleza del poder político en la sociedad burguesa. Dicha esencia se revela y pone de manifiesto en el hecho de que la burguesía ejerce el control sobre todos los órganos del poder político y en que todas las instituciones estatales sirven el objetivo de fortalecer la dominación de la burguesía. La dialéctica materialista pone de relieve el nexo interno, indisoluble entre el fenómeno y la esencia, es decir, su unidad. Lenin dice a este respecto, vemos aquí también el paso, la transformación de lo uno en lo otro, la esencia se manifiesta. El fenómeno es esencia. Toda esencia se manifiesta en objetos, procesos, hechos y vínculos concretos. En todo fenómeno se manifiesta su esencia. Todo fenómeno se halla unido de un modo o de otro a su esencia y es la manifestación de ella. La esencia y el fenómeno no solo se hallan unidos, sino también en oposición, nunca coinciden plenamente entre sí. Dicha oposición expresa las contradicciones internas de los objetos reales, que entran en diversas relaciones mutuas al manifestar su esencia. La apariencia es un claro exponente de la contradicción entre la esencia y el fenómeno. La apariencia es también una manifestación de la esencia, pero una manifestación unilateral, inadecuada y, en ocasiones, incluso deformada. Así, por ejemplo, la esencia de las relaciones capitalistas de producción, relaciones entre capitalista y obrero,
se presenta bajo la forma de una relación entre cosas. La unidad del fenómeno y la esencia, así como su diferencia, constituyen la base objetiva de la unidad de lo sensible y lo racional en el proceso cognoscitivo y el fundamento mismo de que el conocimiento se mueve necesariamente de lo sensible a lo racional. Las sensaciones y percepciones, las imágenes sensibles, reflejan ante todo los fenómenos y las cosas singulares, pero la esencia de ellas no puede ser aprehendida por la percepción sensible inmediata. Si coincidieran la esencia y el fenómeno, la ciencia sería superflua. Es obra de la ciencia, escribe Marx, el reducir los movimientos visibles y puramente aparentes a los movimientos reales e interiores. 3. Dialéctica de lo abstracto y lo concreto, y de lo lógico y lo histórico. Dialéctica de lo abstracto y lo concreto. El conocimiento del objeto en todos sus aspectos es concreto, en tanto que el de un solo aspecto es abstracto. La posibilidad de alcanzar un conocimiento concreto se da en virtud de que el objeto mismo es una unidad de lo diverso, es decir, unidad de diferentes aspectos, propiedades, etc. La misión de la ciencia estriba precisamente en poner al descubierto en su unidad toda la diversidad y variedad de aspectos del objeto. La posibilidad del conocimiento abstracto radica en que los aspectos y las propiedades particulares del objeto son relativamente independientes y tienen un carácter específico, de ahí que en el proceso cognoscitivo pueda destacarse un solo aspecto o atributo y prescindir de todos los demás. La percepción sensible, viva, nos da un conocimiento concreto del objeto, ya que lo capta en toda la diversidad de sus propiedades y aspectos. Pero el conocimiento concreto sensible no pone al descubierto la esencia del objeto, razón por la cual el proceso cognoscitivo se eleva desde esta fase concreta sensible al dominio de las abstracciones. Sin embargo, la formación de estas no pone fin a dicho proceso, se hace necesario alcanzar un conocimiento concreto, multifacético. Y nuevamente la ciencia se eleva desde ciertas abstracciones aisladas a lo concreto. Pero esto no significa una vuelta a lo concreto sensible, sino una reproducción de lo concreto en el pensamiento, que es la forma superior del conocimiento. Lo concreto, dice Marx, es concreto porque es la síntesis de innumerables determinaciones, siendo la unidad de lo diverso. En el pensamiento se presenta, por ello, como un proceso de unificación, como resultado y no como punto de partida, aunque en realidad es el punto de partida y, por consiguiente, lo es también de la percepción y de la representación. Por el primer camino, la representación se evapora toda ella hasta convertirse en una determinación abstracta, por el segundo, en cambio, las determinaciones abstractas conducen a la representación de lo concreto por medio del pensamiento. El pensamiento teórico nos brinda un conocimiento concreto y multifacético del objeto o fenómeno. El conocimiento concreto del objeto no es resultado de una suma mecánica de las abstracciones formadas en diversos momentos y por distintas circunstancias, sino que surge del desarrollo de lo abstracto mediante su enriquecimiento con un nuevo contenido que refleja el objeto cada vez más amplia y profundamente. En virtud del movimiento de lo abstracto a lo concreto se forman nuevas abstracciones que son una prolongación lógica de las precedentes. Las abstracciones aisladas se unifican en el conocimiento concreto merced a un principio general o a una idea única que expresa la ley fundamental que rige el movimiento del objeto. Así, el rasgo esencial en la definición del imperialismo es el que lo caracteriza como capitalismo monopolista. Todos los demás derivan de este rasgo que constituye su propia esencia y todos ellos se unen y pueden entenderse exclusivamente gracias a él. El ascenso de lo abstracto a lo concreto es ley universal del progreso del conocimiento humano. Por supuesto, las abstracciones surgen como síntesis de los datos de los sentidos y su aparición va precedida del conocimiento concreto sensible. Para la dialéctica materialista, lo abstracto y lo concreto son dos factores del proceso de aprehensión de la esencia del objeto. Lo abstracto es el medio para alcanzar lo concreto. Lenin dice que lo general es algo inerte e incompleto, pero es solo una etapa hacia el conocimiento de lo concreto, pues nunca conocemos a este plenamente. La suma infinita de conceptos generales, leyes, etc., da lo concreto en su plenitud. Lo concreto pensando es el conocimiento más profundo y más rico en contenido acerca de los objetos. Supera al conocimiento abstracto, ya que no solo refleja un aspecto esencial del objeto, sino diferentes aspectos esenciales en sus relaciones mutuas, es decir, aborda el objeto en todas sus facetas. Y supera asimismo el conocimiento concreto sensible, puesto que no refleja las determinaciones superficiales, externas, del objeto en su conexión inmediata, asequible a la percepción sensorial,
sino los aspectos esenciales en sus relaciones también esenciales. El proceso ascensional de lo abstracto a lo concreto para Marx es sólo el método, con ayuda del cual el pensamiento se asimila a lo concreto y lo reproduce espiritualmente como concreto. En este movimiento ascensional que parte de lo abstracto no se crea el objeto concreto mismo, que existe con anterioridad al proceso cognoscitivo e independientemente de él, lo que se crea es el concepto concreto de un objeto ya existente. Para el materialista, este movimiento ascensional es un movimiento hacia el conocimiento multifacético de la esencia del objeto, por virtud del cual se modifica su imagen cognoscitiva, pero no el objeto mismo. Así, pues, la lógica dialéctica considera que lo concreto es, a la vez, punto de partida y de llegada del proceso cognoscitivo. Lo concreto sensible es el punto de arranque en el conocimiento, lo concreto, reproducido por el pensamiento, es el resultado obtenido por el conocimiento y las abstracciones aisladas son el medio para alcanzar dicho resultado. Los metafísicos consideraban que la distinción de ciertas determinaciones abstractas constituía el punto final de la investigación científica, y reducían todo el proceso del pensamiento abstracto a la formación de las abstracciones más sutiles. La economía política anterior a Marx, al analizar los fenómenos, partía del todo único, vivo y concreto, dado a nosotros en las sensaciones y percepciones. Y al analizar este todo concreto destacaba algunas abstracciones, el trabajo, la división del trabajo, el valor de cambio, etc. Sus investigaciones tenían un carácter limitado, ya que veían en la formación de determinadas abstracciones, el remate mismo del conocimiento. Dicha economía política atendía fundamentalmente al análisis, a la descomposición del todo único, vivo y concreto, en aspectos aislados, por lo cual no daba un conocimiento del objeto en su totalidad concreta. Sin embargo, lo que los antiguos economistas consideraban como resultado final de la investigación fue utilizado por Marx en indagaciones ulteriores. Después de analizar y generalizar un inmenso material basado en hechos, distinguió la abstracción más elemental, la abstracción que refleja la relación más simple, más habitual y fundamental, la relación que se da millares y millares de veces en la sociedad burguesa, el cambio de mercancías. De esta relación abstracta y elemental, Marx fue elevándose a lo más concreto y complejo. El capitalismo aparece entonces como un todo concreto, desgarrado por las contradicciones que han de llevarle a la tumba. Dialéctica de lo lógico y lo histórico. Para comprender las leyes que rigen en el desarrollo del conocimiento, o sea su dialéctica, es indispensable que se esclarezcan las relaciones mutuas entre lo histórico y lo lógico, en el proceso de adquisición de un conocimiento concreto sobre determinado objeto. Por histórico se entiende el movimiento del propio objeto real, por lógico, el reflejo de lo histórico. Lo histórico es lo primario, lo lógico, lo derivado. La historia no sigue a la lógica como sostiene Hegel, sino que es esta la que refleja los jalones fundamentales de la historia. En el proceso de desarrollo de un objeto se dan casualidades, zigzags, desviaciones en uno u otro sentido con respecto a la vía fundamental. Lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en forma de abstracciones lo más importante, lo que constituye su esencia, basándose para ello en el estudio de toda la riqueza del proceso real de devenir. Lo lógico y lo histórico forman una unidad, pero no son idénticos, coinciden en lo fundamental, en lo esencial. Lo lógico es lo histórico mismo, pero liberado de las contingencias de la forma histórica. Así, por ejemplo, en El Capital, Marx pone al descubierto a través de las categorías lógicas el proceso de desarrollo, es decir, de nacimiento y formación de las relaciones capitalistas de producción. Con ello Marx hace abstracción de las peculiaridades del nacimiento y desarrollo del capitalismo en determinados países. La misión de la ciencia estriba en reflejar la conexión histórica fundamental que se observa entre los fenómenos a lo largo del desarrollo de un objeto dado. Lo más seguro en las cuestiones de las ciencias sociales, escribe Lenin, y lo más necesario para adquirir realmente el hábito de abordar de un modo certero este problema sin perderse en un fárrago de minucias o entre la enorme diversidad de los conceptos en lucha, lo más importante para estudiarlo desde un punto de vista científico es no olvidarse de la concatenación histórica fundamental, analizar esta cuestión desde el punto de vista de cómo ha surgido el fenómeno en la historia, cuáles son las fases principales por las que pasó en su proceso de desarrollo, ver en qué se ha convertido, en la actualidad, dicha cuestión. La unidad de lo lógico y lo histórico, concebida de modo materialista,
es el principio rector en la estructuración de una ciencia y en el establecimiento de su sistema de categorías. El orden de sucesión y el movimiento de los conceptos científicos deben reflejar la concatenación histórica fundamental de los fenómenos estudiados por dicha ciencia. Lo lógico es el reflejo sintético y corregido de lo histórico en el sentido de que refleja el desarrollo de la realidad ajustado a leyes y de que explica la necesidad de ese desarrollo. Y, para ello, puede y debe alejarse a veces de la historia real del objeto, toda vez que éste puede dejar de ser típico en uno u otro sentido. El método histórico sin el lógico es ciego, a su vez, el método lógico sin el histórico es estéril. Así, al describir el proceso histórico del humano, podemos describir el proceso histórico real en virtud del cual fueron transformándose los oídos, las mandíbulas, los dientes, los pies, el modo de andar etc., de nuestros ascendientes. Todos estos fenómenos guardan relación con el proceso de formación del humano. Sin embargo, no basta describir los cambios citados para que se revele ante nosotros la verdadera historia del origen humano. En efecto, no se puede comprender la historia de su origen si no se comprende también qué es el humano mismo. Pero al mismo tiempo, no podemos captar la esencia de un objeto si desdeñamos su historia real. El método lógico se basa en el estudio del proceso real de desarrollo del objeto y se plantea el objetivo de descubrir su esencia. Ahora bien, para lograr esto hay que abordar el fenómeno en el punto de su desenvolvimiento en el que, como dice Engels, el proceso llega a su plena madurez y adopta su forma clásica. Por supuesto, el estudio de lo anterior facilita la investigación de lo posterior, pero el resultado del desarrollo permite conocer a su vez, no menos profundamente, las fases anteriores. En una forma ya madura, podemos descubrir con toda nitidez y precisión lo que anteriormente solo se presentaba en germen. De un modo u otro, la forma superior de desarrollo contiene todo lo inferior. El principio de la unidad de lo lógico y lo histórico debe aplicarse igualmente al estudio del proceso de conocimiento. La teoría de un objeto contiene asimismo la historia de esta teoría. Si no se estudia la historia del objeto no puede formularse ninguna teoría acerca de él. La concepción dialéctica es una concepción verdaderamente histórica. Sin estudiar la historia de un proceso no se puede reflejar lógicamente su esencia. La investigación científica no llega a su término cuando la lógica o el pensamiento descubren la esencia de un proceso en su estado de madurez. Lo lógico no es más que un medio para conocer lo histórico. Solo nos brinda el principio que debe presidir una investigación multifacética. Cuando el conocimiento de la esencia del objeto sirve de fundamento a su exposición histórica, se vuelve comprensible y encuentran explicación todas las particularidades, contingencias y desviaciones históricas, se esclarece asimismo el papel de ellas en el desarrollo necesario del objeto y, por último, el conocimiento de la historia se presenta pletórico de vida y de fuerza. Pero cuando falta un principio unificador, los pormenores históricos se convierten en un cúmulo de casualidades, en un montón de hechos grises. Solo la unión de lo lógico y lo histórico permite comprender cabal y profundamente el movimiento, el desarrollo ajustado a leyes y rico en contenido de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. 4 formas del pensamiento y papel que desempeñan en el proceso cognoscitivo. Las formas del pensamiento constituyen uno de los factores o medios cognoscitivos más importantes. En ellas, el hombre refleja el hecho de que la naturaleza en constante movimiento se halla sujeta universalmente a leyes. El proceso lógico en virtud del cual se traza un cuadro científico del universo se cumple en los juicios, razonamientos, hipótesis, teorías, conceptos, categorías, etc. El problema fundamental de la lógica dialéctica consiste en estudiar la formación y el desarrollo de las formas del pensamiento, y en esclarecer el papel que desempeña la práctica en el desenvolvimiento de dichas formas. La dialéctica investiga en todos sus aspectos las formas del pensamiento, pone al descubierto su contenido objetivo y señala sus relaciones mutuas en el proceso de adquisición de un conocimiento verdadero sobre el mundo. Una de las formas del pensamiento es el juicio. Gracias a él conocemos diferentes aspectos, propiedades y relaciones de los objetos. El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo. En el proceso cognoscitivo tiene una enorme importancia el razonamiento. Llámase razonamiento a la forma discursiva por medio de la cual obtenemos un conocimiento nuevo, partiendo de otro, ya establecido. La base objetiva de la posibilidad de pasar de lo conocido a lo desconocido es la sujeción a leyes en la naturaleza y en la sociedad. Los razonamientos adoptan múltiples formas, unos conducen a conclusiones que proporcionan un conocimiento cierto, y otros,
a conclusiones que dan un conocimiento más o menos probable. La inducción, vía del conocimiento que va de lo particular a lo universal, y la deducción, vía del conocimiento que va de lo universal a lo particular, se relacionan y complementan recíprocamente. La ciencia ni conduce de inmediato a un conocimiento seguro de la esencia, de la ley que rige el desarrollo de los fenómenos. La vía que conduce a ese conocimiento pasa a través de la formulación de hipótesis o supuestos y de su comprobación en la práctica. Al investigar un fenómeno, el hombre de ciencia propone cierta explicación, es decir, formula una hipótesis acerca de las relaciones del fenómeno, sujeta a leyes. Indagaciones posteriores le llevan a descubrir nuevos hechos, bien entendido que algunas pueden contradecir la hipótesis formulada. Surge entonces la necesidad de una nueva explicación, o sea, de una nueva hipótesis. De este modo, pasando de una explicación a otra más exacta, se llega a establecer una ley. La hipótesis es una de las formas en que se manifiesta el progreso del conocimiento científico hacia la verdad objetiva. Las hipótesis hacen que la investigación del objeto sea una investigación ordenada a un fin y conducen al descubrimiento de las leyes de la naturaleza y la sociedad. La hipótesis nos señala la dirección a seguir. Las hipótesis ya fenecidas contribuyeron inmensamente al desarrollo de la ciencia al despejar el camino de la verdad. El concepto es la forma del pensamiento que refleja la esencia de los fenómenos. El concepto, escribe Mao Tse-tung, ya no refleja los aspectos externos de las cosas, tampoco sus facetas aisladas, ni su conexión exterior, sino que capta la esencia del fenómeno, el fenómeno en su conjunto, las relaciones internas de los fenómenos. Así los conceptos de número, electrón, punto, figura y proletariado reflejan lo que hay de general y esencial en gran cantidad de fenómenos. Lo general, que se expresa en los conceptos humanos, no es un producto de la razón, existe objetivamente en los fenómenos y los objetos singulares. Con ayuda de los conceptos, podremos abarcar una multitud de cosas distintas percibidas por los sentidos. Consiguientemente, para formar un concepto hay que estudiar previamente un gran número de fenómenos, hechos y objetos singulares. El concepto se forma como resultado de un largo proceso de conocimiento y, en cierto sentido, como resumen de su propio desarrollo. El proceso de formación de los conceptos no se reduce a comparar distintas percepciones y separar los rasgos comunes y similares en diversos objetos. No basta distinguir lo general para formar un concepto. La esencia de un objeto se pone al descubierto fijando en todos sus aspectos sus vínculos y mediaciones, esclareciendo el lugar que le corresponde y la función que cumple en un sistema dado. Para formar un concepto se utilizan los métodos de investigación científicas más diversos, la observación, la experimentación, los distintos tipos de razonamiento considerados en su unidad, la creación y comprobación de hipótesis, etc. Dentro de este proceso ocupan un lugar muy importante el análisis y la síntesis. El análisis o descomposición mental de un objeto en sus partes integrantes para descubrir los elementos más simples de un todo complejo, es indispensable en toda investigación científica. Gracias al análisis, podemos distinguir y comprender los aspectos esenciales del objeto de que se trate. Pero el estudio del objeto no se reduce a su análisis. Los conceptos obtenidos exclusivamente por medio del análisis revisten un carácter unilateral y carecen de profundidad. El pensamiento científico presupone la unidad del análisis y de la síntesis, gracias a ella, lo concreto es reproducido en el pensamiento. La unidad del análisis y de la síntesis es uno de los postulados más importantes del método dialéctico. La síntesis proporciona un conocimiento del objeto en cuanto es un todo único. El movimiento, el desarrollo de la realidad, solamente puede reflejarse en conceptos que también se hallan en desarrollo. La transformación del concepto no es un fin en sí mismo, sino un medio para penetrar más profundamente en la esencia de los objetos en desarrollo. La dialéctica materialista señala cuál es la fuente objetiva del movimiento conceptual y considera que la flexibilidad de los conceptos científicos refleja la multiformidad y el desarrollo del mundo material. El proceso de desenvolvimiento de los conceptos se efectúa en dos direcciones: por un lado, los viejos conceptos se ahondan, se precisan y se elevan a un nivel superior de abstracción; por otro, nacen nuevos conceptos. Llámase categorías los conceptos más generales que reflejan las propiedades esenciales del universo y las leyes fundamentales que lo rigen. Cada ciencia tiene sus propias categorías. Las categorías son conceptos muy generales. Cada una de ellas abarca un inmenso círculo de fenómenos. Por ejemplo,
la categoría de materia abarca todos los objetos y fenómenos que existen independientemente de la conciencia. Pero ello no implica que las categorías sean pobres en contenido. Reflejan de modo profundo y en todos sus aspectos el desarrollo, sujeto a leyes, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Al resumir en cierto grado el conocimiento y reflejar las propiedades y leyes más importantes del mundo exterior, las categorías representan peldaños en el proceso cognoscitivo. Las categorías son los peldaños de la elevación del conocimiento humano del universo. Los humanos utilizan el conocimiento contenido en las categorías para formular nuevos juicios, razonamientos y conceptos. 5. La práctica como base del conocimiento y criterio de la verdad. El conocimiento surge sobre la base de la actividad práctica humana y respondiendo a las necesidades de ella. Llámase práctica a la actividad sensible material de los humanos en virtud de la cual se transforman los objetos, los fenómenos y procesos de la realidad. La práctica, como base del conocimiento, entraña una relación mutua entre el sujeto, la persona, y el objeto, la cosa material, que tiene por resultado directo la transformación del objeto. Pero la práctica no solo transforma al objeto, sino también al sujeto. En efecto, la persona se desarrolla en el trabajo. La práctica comprende muchos aspectos. Base de toda ella es la producción de bienes materiales, alimentos, ropa, instrumentos de trabajo, etc. También figuran dentro de la práctica otras formas de actividad social como la lucha de clases, la educación pública, la sanidad, la experimentación científica, etc. El proceso cognoscitivo forma parte de la actividad teórica humana. La teoría es una generalización científica de la práctica y constituye, a su vez, un reflejo de la realidad en la conciencia de las personas. La teoría por sí sola no puede modificar la realidad. La actividad teórica de las personas no es autónoma, independiente, brota y se desarrolla sobre la base de la práctica. Para que la actividad práctica sea fecunda se requiere un conocimiento de la realidad, es decir, que ésta se refleje en el cerebro humano. Mediante la práctica se demuestra la veracidad objetiva de los conceptos. En sus tesis sobre Feuerbach, escribe Marx: el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es problema teórico, sino práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico. 6. Dialéctica de la verdad absoluta y la verdad relativa. Existe la verdad objetiva. ¿Cómo se obtiene esta verdad, de una vez y por entero, o paso a paso, gradualmente? Esta cuestión presupone un esclarecimiento de las relaciones mutuas entre la verdad absoluta y la verdad relativa. El conocimiento es absoluto y soberano, ya que puede darnos una verdad objetiva, un reflejo exacto de los objetos. Para nuestro conocimiento no existen límites ni tampoco cosas incognoscibles, solo existen cosas desconocidas aún, que a lo largo del proceso de desarrollo de la ciencia pueden llegar a ser conocidas. En cada fase de su desarrollo, el conocimiento que alcanza el humano concreto es un conocimiento relativo, limitado, no soberano. Esta contradicción entre la capacidad de conocer todas las cosas y la imposibilidad de que las personas singulares conozcan efectivamente todo lo cognoscible en determinado periodo de tiempo, solo puede resolverse en el curso del movimiento progresivo de la sociedad humana, a través de sucesivas generaciones. La verdad es un proceso. El conocimiento se propone alcanzar la verdad objetiva, es decir, una verdad cuyo contenido no depende del hombre ni de la humanidad. Llámase verdad absoluta a la verdad objetiva que alcanza una forma plena y perfecta. Verdad absoluta es la que no puede ser refutada en el futuro por la ciencia ni por la práctica. Pero, existe la verdad absoluta. A esta cuestión responde el marxismo afirmativamente. La verdad absoluta no es solo un límite al que se dirige nuestro conocimiento y al que nunca llega en realidad. En todas las ramas de la ciencia hay tesis absolutamente verdaderas que no pueden ser refutadas por la trayectoria futura del progreso científico. Toda verdad objetiva contiene elementos o aspectos aislados de la verdad absoluta. Llámase verdad relativa al conocimiento que, en lo fundamental refleja exactamente la realidad pero no en toda su plenitud, sino dentro de ciertos límites, en determinadas condiciones y bajo ciertas relaciones. Con el progreso sucesivo de la ciencia, este conocimiento se va precisando, se completa, se profundiza y adquiere una mayor concreción.
El pensamiento humano, por su naturaleza, puede darnos y nos da en efecto la verdad absoluta que resulta de la suma de verdades relativas. Cada fase del desarrollo de la ciencia añade nuevos granos a esta suma de la verdad absoluta, pero los límites de la verdad de cada tesis científica son relativos. La verdad relativa representa un reflejo aproximado e incompleto de la realidad. La verdad absoluta y la verdad relativa son dos aspectos de la verdad objetiva. Una y otra se distinguen no por su fuente, sino por el grado de exactitud, adecuación y plenitud con que reflejan la realidad. La concepción dialéctica de lo absoluto y lo relativo en el terreno del conocimiento se convierte en algo indispensable para valorar acertadamente las conquistas científicas del pasado. El desarrollo del conocimiento implica un movimiento progresivo de la verdad relativa a la verdad absoluta. Los adelantos alcanzados por la ciencia en otros tiempos han hecho posible su nivel actual. La verdad, en cuanto proceso, es concreta e histórica. El marxismo parte del criterio de que la verdad abstracta no existe, la verdad es siempre concreta. Lo cual significa que las tesis de la ciencia reflejan el objeto o un aspecto o propiedad de éste solo en determinadas condiciones de lugar y tiempo. El principio gnoseológico marxista relativo al carácter concreto de la verdad es de una importancia especial para las ciencias sociales, ya que su objeto de estudio cambia con gran rapidez. Por esta razón, una tesis teórica, que ha sido establecida con relación a determinadas condiciones y que es verdadera, deja de serlo al cambiar las condiciones y las circunstancias. El desarrollo del conocimiento, el proceso de adquisición de la verdad concreta supone la constante interdependencia de la teoría y la práctica.